Hola, el día de hoy hablaremos del EPOC, como sus siglas lo indican, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por la obstrucción de flujo de aire en los pulmones. Sus síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de moco o esputo y sibilancias. Típicamente es causado por la exposición a largo plazo de gases irritantes o partículas de materia. Más a menudo se da por el humo del cigarrillo, del tabaco. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y otras afecciones que hablaremos más adelante. Aunque esta enfermedad es una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo, es tratable con un respectivo manejo adecuado. La mayoría de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden lograr un buen control de los síntomas y su calidad de vida, así como reducir el riesgo de otras patologías asociadas a ello. Hablemos de la epidemiología. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica está creciendo en todo el mundo debido al aumento del tabaquismo en los países subdesarrollados, a la reducción de la mortalidad debido a enfermedades infecciosas y al uso tan indebido de combustibles de biomasa, como lo son la madera, hierba u otros elementos orgánicos. La mortalidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también afecta a naciones en desarrollo. La enfermedad obstructiva crónica afecta a 64 millones de personas y causó 3.2 millones de muertes en todo el mundo en el año 2015, lo cual se proyecta que se convertirá globalmente en la tercera causa principal de muerte para el año 2030. Biología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La principal causa del EPOC en los países desarrollados, si bien es cierto, es el tabaquismo, pero tenemos otro gran problema en los países subdesarrollados y el cual no le estamos prestando suficiente atención, que es la exposición de las personas a la quema de combustibles de biomasa que utilizamos en los hogares para cocinar y calentar durante el invierno. Además de esto, súmele que estos hogares están mal ventilados y dichos usuarios están expuestos a largas exposiciones durante largos años de su vida, lo cual a futuro pueden ser pacientes para EPOC. También hablamos de los fumadores crónicos que desarrollan un aparente EPOC. Si bien es cierto, los fumadores con largos historiales de tabaquismo pueden desarrollar una función pulmonar reducida, pero si el paciente tiene EPOC o no, solo se dirá con una evaluación más completa con diagnósticos especializados de los cuales hablaremos más adelante. Las causas de la obstrucción de las vías respiratorias, como lo es el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema es la enfermedad que causa la destrucción de las frágiles paredes y las fibras elásticas de los alvéolos. Estas pequeñas vías respiratorias se colapsan al exhalar, lo que afecta al flujo del aire que salen de los pulmones. Ahora bien, la bronquitis crónica. En esta afección, los bronquios se inflaman y se estrechan y los pulmones producen más moco o esputo, lo que puede bloquear aún más los tubos y desarrollar una tos crónica para los pulmones tratar de despejar todo este moco. Otra de las causas es el humo de cigarrillo y las sustancias irritantes. En la mayoría de las personas con EPOC, el daño pulmonar que desencadena la enfermedad es consecuencia de haber fumado cigarrillo durante mucho tiempo, pero también es probable que existen otros factores implicados en el desarrollo de la enfermedad, como lo es la susceptibilidad genética, porque no todos los fumadores la desarrollan. Otras sustancias irritantes pueden causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluido el humo del cigarro, como lo hemos venido hablando, el humo por ser fumador pasivo, el humo de la pipa, contaminación ambiental y exposición en el lugar de trabajo a polvo, humo o gases tóxicos.
Hablando de la susceptibilidad genética, tenemos la deficiencia de alfa-1 antitrypsina. Aproximadamente el 1%, es un porcentaje muy bajo, de las personas con EPOC de esta enfermedad es resultado de un trastorno genético que causa bajos niveles de una proteína llamada alfa-1 antitrypsina. La proteína se produce en el hígado y se segrega en el torrente sanguíneo para ayudar a proteger los pulmones. La deficiencia de esta proteína puede causar enfermedades hepáticas, pulmonares o ambas. En el caso de los adultos con EPOC relacionado a la deficiencia de esta proteína, las opciones de tratamiento incluyen las utilizadas para las personas con tipos más comunes de EPOC. Además, algunas personas pueden ser tratadas mediante el reemplazo de la proteína, lo que puede prevenir un mayor daño a los pulmones. Signos y síntomas del EPOC, que pueden incluir los siguientes: falta de aire, especialmente durante la actividad física. Presentan sibilancia, opresión en el pecho, tos crónica que puede producir esputo, puede ser clara, blanca, amarilla o verdosa. Infecciones respiratorias frecuentes, falta de energía y pérdida de peso involuntaria en etapas posteriores. La clasificación del EPOC. La obstrucción al flujo aéreo es la alteración dominante en la EPOC, por lo que la medida del volumen de aire expirado expresada en porcentaje del valor teórico o de referencia es el mejor indicador de la gravedad de la enfermedad. En consecuencia, la clasificación del EPOC es la siguiente: EPOC leve, en donde el volumen de aire expirado es entre el 60 y el 80% del valor teórico. EPOC moderado, donde el volumen expirado es entre el 40 y el 59% aproximadamente del valor teórico. Y el EPOC grave, donde el volumen es menor del 40% del valor teórico. No obstante, la graduación del EPOC basada exclusivamente en criterios espirométricos tiene limitaciones. Es conveniente tener en cuenta otros aspectos como es la alteración del intercambio gaseoso, la percepción de los síntomas, la capacidad del ejercicio, el estado nutricional que presenta el paciente, la frecuencia de las agudizaciones y el número de ingresos hospitalarios o el volumen de expectoración. El diagnóstico. Las manifestaciones clínicas características del EPOC son las siguientes. Como principal, la tos crónica. Esta suele ser productiva y de predominio matutino, mas no guarda relación con la gravedad o las alteraciones funcionales respiratorias. Número 2. Expectoración. Las características del esputo pueden ser de utilidad clínica. Un aumento de su volumen o purulencia puede indicar la existencia de una infección respiratoria. Un volumen expectorado superior a 30 ml al día sugiere la existencia de bronquiostasias. La disnea es progresiva y cuando aparece existe una obstrucción moderada o grave al flujo aéreo. Se percibe de forma desigual por los enfermos y su relación con la pérdida de función pulmonar no es estrecha. Hablando de las pruebas respiratorias, tenemos la espirometría forzada, la gasometría arterial, la determinación de los volúmenes pulmonares estáticos y el test de defunción o de transferencia de monóxido de carbono. La espirometría forzada es imprescindible para el diagnóstico y la valoración de la gravedad del EPOC. Permite detectar la alteración ventilatoria incluso en sus fases iniciales. También ayuda a estimar la respuesta del tratamiento. Gasometría arterial. Esta no debe hacerse en todos los pacientes con EPOC. Está indicada en las fases moderadas o graves para moderar la existencia de una insuficiencia respiratoria crónica y para
controlar la oxigenoterapia continua domiciliaria. La determinación de los volúmenes pulmonares estáticos, que es la pleximiografía o técnicas de dilución con helio. Esta puede estar diagnosticada en los pacientes con una EPOC moderada o grave. El test de difusión o de transferencia al monóxido de carbono sirve para valorar la gravedad del enfisema pulmonar. También tenemos otras pruebas diagnósticas como lo son la radiografía de tórax, que es imprescindible en el estudio inicial para realizar el diagnóstico diferencial y para descartar la presencia de posibles complicaciones. Tenemos también una tomografía computarizada de tórax. No es una exploración de rutina, sí es útil, pero entre otros motivos para el estudio del enfisema y el diagnóstico de la bronquiectasia y del carcinoma bronquiogénico, por lo que ocasionalmente puede estar indicada. Y la tercera sería la determinación de la proteína de alfa-1 antitripsínica, que ya la hablamos. En todo paciente con EPOC debería realizarse esta determinación al menos una vez, por su valor pronóstico, por la posibilidad de instaurar un tratamiento sustitutivo de dicha proteína y por la importancia del estudio familiar y, en su caso, los beneficios derivados del consejo genético. Factores de riesgo. Los factores de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyen lo siguiente: exposición al humo del tabaco. El factor de riesgo más significativo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el humo de cigarrillos a largo plazo. Cuanto más fume el usuario y más paquetes de cigarrillo fume, mayor será el riesgo. Los fumadores de pipa también, los fumadores de cigarro y fumadores de marihuana pueden estar en riesgo, así como las personas expuestas a grandes cantidades de humo de segunda mano, es decir, los fumadores pasivos. También puede existir un factor de riesgo en las personas con asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La combinación del asma y fumar aumenta el riesgo de la enfermedad incluso aún más. Exposición ocupacional, es decir, en el trabajo, a polvos y sustancias químicas. La exposición a largo plazo a estos gases y sustancias químicas y el polvo en lugar de trabajo puede llegar a irritar e inflamar los pulmones. Exposición a los gases de quema de combustible. En el mundo en desarrollo, las personas expuestas a los gases de quema de combustible para cocinar corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por genética es poco común. El trastorno genético de deficiencia de alfa-tripsina, como hemos hablado antes, que es la causa de algunos, muy pocos casos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es probable que otros factores genéticos hagan que ciertos fumadores sean más susceptibles a esta enfermedad. De las complicaciones. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede causar muchas complicaciones, incluidas las siguientes: infecciones respiratorias. Las personas con EPOC son más propensas a resfriarse, a padecer gripe y a padecer de neumonía. Cualquier infección respiratoria puede dificultar aún mucho más la respiración y puede causar más daño al tejido pulmonar. También son propensos a padecer problemas cardíacos. Por razones que no se comprenden del todo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, incluido el ataque cardíaco. También pueden desarrollar cáncer de pulmón. Las personas con EPOC tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer de pulmón. Presión arterial alta en las arterias pulmonares. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede causar presión arterial alta en las arterias que llevan la sangre a los pulmones, produciendo hipertensión pulmonar.
También depresión, ya que la dificultad para respirar puede impedirle hacer las actividades que a ellos les gusta, y tratar con con una enfermedad que suele ser grave puede contribuir al desarrollo de una depresión. Hablamos de la prevención. A diferencia de algunas enfermedades, el EPOC normalmente tiene una causa clara y un camino claro de prevención, y existen maneras de frenar la progresión de la enfermedad. La mayoría de estos casos están directamente relacionados con el humo de los cigarrillos, y la mejor manera de prevenir la enfermedad es no fumar o dejar de fumar lo antes posible.